Un gusto nuevamente estar con todos ustedes, continuando con el ciclo de charlas sobre temas diversos. Habíamos quedado en el pasaje anterior de desarrollar educación en el día de hoy. Vaya si es un tema sumamente importante y es tan amplio que es muy difícil sintetizarlo en 30 minutos, que es más o menos lo que podemos hacer de video, porque en esta oportunidad no quiero que salga en dos partes, sino que en una parte sola. Pero vamos a tratar de hacer lo posible, situarnos en la realidad de lo que es la educación y marcar algunas diferencias con otros conceptos que se aplican comúnmente. Pero hoy vamos a hablar de la educación esencial. ¿Qué es la educación esencial? Es aquella educación que no se tiene en cuenta en el ser humano, porque se enfoca en el ser humano racional, con todas sus capacidades cognitivas, pero no en su parte emocional, psicoemocional, profunda, que es su esencialidad. Y su esencialidad también encierra su realidad espiritual del ser humano, del niño en este caso, en formación. Entonces, es un nuevo sistema de educación que se plantea a través de un conocimiento profundo de varias áreas. No vamos a entrar en este tema de acá de la espiritualidad religiosa, no dejemos afuera la religión, pero sí enfoquémonos en el conocimiento de la estructura del cerebro humano, que es el que vamos a formar. Y es muy importante a veces acceder a los conocimientos de la neurociencia para saber cómo funciona el cerebro del ser humano, qué regiones del cerebro debemos activar con determinados aportes de conocimientos y de comportamiento y de relacionamiento para que el cerebro vaya adquiriendo su dinámica y su madurez al correr de los años. La educación en sí, diríamos que es el cúmulo de conocimientos que se imparten a un ser humano de manera directa o indirecta para la formación de su personalidad, que luego definirá su comportamiento humano en la sociedad. Las educaciones varían en los seres humanos según el contexto. No es lo mismo la educación de un indígena en los parámetros que manejan en el medio de la selva, a países occidentales, países orientales, pero debemos de tener en cuenta que el ser humano es uno solo y que responde a determinados estímulos de manera igualitaria. Entonces, la educación comienza, y eso lo debemos de tener presente, la educación esencial, comienza en el mayor centro educativo y el más importante centro educativo que tiene el niño, que es la familia, que es el hogar. Luego el niño va no a los centros de educación, va a los centros de enseñanza. En otros lugares se le enseña para complementar su educación, ¿tá? Y donde allí se le corrigen las actitudes de comportamiento para una mejora de su educación. Pero son centros de enseñanza en todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad, en todas las áreas y en todas las bases de conocimiento. Impartir un conocimiento es enseñar, ¿tá? Entonces son centros de enseñanza que por ende complementan la educación. La educación del individuo lo que hace es formar la realidad del individuo en todos sus aspectos, y de ello, a través de la acumulación de esos conocimientos, el estado cultural de la persona, ¿tá? Y eso se suma a la cultura general de la sociedad y a la idiosincrasia de la sociedad misma. La suma de individualidades hacen esa realidad colectiva llamada cultura. Entonces, es muy importante saber, desde la neurociencia, que los 3 años primeros de la vida de un niño son fundamentales para impartirle las bases del conocimiento que van a conformar su personalidad. Si le erramos en esos primeros 3 años y luego de los 3 años a los 6 años erramos en impartir esos conocimientos, bueno, el niño va a quedar con una deficiencia
que no se va a poder recuperar. ¿Mm? ¿Y qué es la educación esencial? La educación esencial está basada en los sentimientos. ¿Ah? Los niños nacen sin parámetros, no tienen parámetros. Nosotros se los tenemos que brindar. ¿Y quiénes son los que están con ellos en esos primeros 3 años? Son los padres, es la familia, todo el entorno familiar. Entonces, el niño, al desconocer los parámetros, procede de manera voluntaria, ¿ah? Con diferentes reacciones. ¿Por qué? Porque va a comenzar a conocer el miedo, va a conocer la ira, va a conocer la sorpresa, una cantidad de funciones emocionales que se almacenan en el sistema límbico del cerebro. Allá escondidito dentro del cerebro está el sistema límbico, que es el más importante en la recepción y en la conducción de las emociones del ser humano. Entonces, para que el niño pueda adquirir esos parámetros, debemos de tratar de conformar un conjunto de enseñanzas que hacen que el niño tenga como base fundamental para luego ir incorporando los demás conocimientos. No se preocupe si el niño sabe leer o escribir, porque esas cosas cognitivas se aprende a escribir a los 50 años, ¿ah? Se aprende a leer a los 50 años igual. Eso es un tema que va a llegar sí o sí, y más hoy, al conocimiento del ser humano. ¿Ah? Lo que no llega hoy al conocimiento del ser humano y a la formación del niño son aquellas bases en los primeros 3 años. Entonces, como el niño viene sin parámetros, se los tenemos que dar nosotros. El niño llega al mundo por amor y recibiendo todos sus derechos. Nosotros tenemos que transmitirles en esas primeras etapas cuáles son sus deberes y hacerle ver cuáles son sus derechos. Entonces, el niño no comprende en sus primeras etapas, pero sí entiende. Luego va a comprender, pero el niño primero entiende, luego comprende. Entonces es importante que el niño, desde la temprana edad, sepa el significado de la palabra sí, de la palabra no, por nombrarles algunas. La palabra ven, la palabra vete, la palabra despacio, la palabra deprisa. Todas esas cosas y muchas más conforman las bases de una obediencia del niño en sus funciones. La obediencia, la disciplina, el respeto y el orden son fundamentales para el desarrollo emocional del niño. La empatía, la humildad, la resiliencia, de saber que no, desde chiquito, saber que no siempre va a salir exitoso de lo que pretende, que también se le va a decir no a muchas cosas. Y uno de los aportes fundamentales a cada evolución del niño y a cada actitud correcta que realiza el niño no es pagarle con un chupetín o con el alfajor o con la bebida cola, no, es pagarle con afecto. Que él sienta que lo que hace lo reconforta luego al recibir afecto. El abrazo, el beso, el cariño, las buenas palabras, cuando el niño es acertado en sus decisiones. Y obviamente reprenderlo cuando se equivoca en sus decisiones y explicarle por qué se equivocó y en qué estuvo mal, para que entienda, luego comprenderá más adelante. Esos primeros 3 años son fundamentales para la vida del niño. ¿Por qué? Porque se está desarrollando su cerebro. El cerebro termina de desarrollarse, el lóbulo frontal, entre los 25 y los 30 años del individuo. Entonces, si habrá tiempo, quizás madure un poco antes el de la mujer que el del hombre, porque son 2 seres completamente diferentes en muchos aspectos, sobre todo en el psicoemocional, pero debemos de saber que sí hay una regla fundamental, la base. ¿Ah? La piedra fundamental del edificio de la personalidad está entre los primeros 3 años y luego de los 3 a los 6. La personalidad es como una capa, que se van sumando una tras otra hasta llegar a la adolescencia. Y el niño tiene que llegar a la adolescencia con esa base del primer escalón muy bien fortalecido para que
en la recesión de las emociones del adolescente las pueda sobrellevar de manera mejor. ¿Por qué caen los niños, los adolescentes, en las frustraciones, en la depresión profunda, llegando al suicidio? ¿Por qué? Porque no tienen las bases fundamentales de saber que existen frustraciones, que no todo es como ellos pretenden, de que todo radica en un esfuerzo, y ese esfuerzo a veces también en una capacitación para llegar a los objetivos. Ahora bien, la educación, como la estamos viendo hoy, carece de ese sostén emocional del niño. ¿Mm? Entonces, si nosotros no contenemos emocionalmente al niño en sus primeras edades, los primeros 3 años, el niño va a deshumanizarse. ¿Por qué? Porque va a comenzar a no generar determinadas reacciones químicas en el cerebro, como la dopamina, ¿verdad? Y sí va a desarrollar de pronto más adrenalina, ¿verdad? Entonces, la serotonina tampoco la va a generar abundantemente, son hormonas del placer que hacen que el niño se sienta mejor. Entonces es importante saber que no se necesita ir a un centro de capacitación para dar y contener estas cosas esenciales para el niño en los primeros años. ¿Mm? Es la familia la que tiene que dárselo. Y si la familia se ha roto su tejido familiar de alguna manera y no cuenta con estos conocimientos, hay que dárselos a través del Estado en una planificación familiar. Tema trillado y gastado y que nunca llega a un objetivo profundo. Nosotros no podemos pretender que los padres se estabilicen psicoemocionalmente si no tienen a veces para comer. Entonces, todas esas cosas, la sociedad en su conjunto tiene que mirar, porque esos niños que salen de un contexto crítico o de un contexto psicoemocional sin contención, que no pasa solamente en los quintines más bajos de la sociedad, sino que hay niños que no reciben afecto también en la alta sociedad, ¿no? Que los padres se quieren deshacer del niño lo antes posible, ¿no? Entregarlos en manos extrañas que pueden tener mucha capacidad, pero son extraños afectivamente para él, no son sus referentes afectivos. Entonces ya a los pocos días de nacer ya lo meten en un lugar de babysitter para que los contengan a los niños, para que los padres puedan trabajar en esa locura consumista y de estar cada día más lejos de los seres que aman. Yo recuerdo una frase de Gandhi que decía, le preguntaron a Gandhi, ¿cuál es el mayor objetivo que quiere lograr en la vida? Y él decía, cada día necesitar menos para vivir. ¿Ah? Pero nosotros estamos a la inversa, cada día parece que necesitamos más para vivir y andamos corriendo permanentemente para cubrir esos exorbitantes presupuestos que nosotros mismos nos ponemos por consumistas. Y entonces, bueno, son todas cosas que esto lo vamos a desarrollar cuando hablemos de política y economía, pero digo, hacen a la vida y a la armonía de una familia, ¿ya? Entonces, saber el manejo del tiempo, de cuándo dedicarle ese tiempo a los niños, es fundamental, porque esas bases luego van a servir para que el niño incorpore su libre albedrío. Cuando nosotros le demos rienda suelta, pero estemos siempre atentos, pero le damos la rienda suelta porque ya tiene que ser así, él se va a hacer cargo de su vida, pero para hacerse cargo de su vida tiene que venir con unas bases muy buenas, ¿ah? Entonces, el libre albedrío del ser humano no es una libertad para todos, porque si no se transforma en libertinaje. El libre albedrío es como el que saca la libreta para conducir, ¿ah? Bueno, sí, usted ahora puede conducir su vida, ¿ah? Como la persona puede conducir su vehículo, pero hay reglas. Usted no puede andar con el auto por arriba de la vereda, no puede saltearse los semáforos, tiene que respetar las cebras, tiene que respetar los peatones, saber cómo debe girar. Bueno, en la vida también, en el uso del libre albedrío, saber que no todo está permitido, que hay reglas, que varían esas reglas de una sociedad a otra. ¿Ah? Varían también las sanciones cuando se infringen esas reglas y varían también dentro de una cultura y de otra. Pero existen reglas. ¿Ah? No está permitido todo. Entonces lo que a veces malinterpretan
los adolescentes porque no traen una base profunda que hablábamos hoy de todos esos valores, principios y buenas costumbres que son necesarias en los primeros años de su vida. Entonces, también a veces adolece los centros de enseñanza de la capacitación de los educadores. Los educandos están ahí, dispuestos a recibir, pero ¿qué nivel de formación tienen los educadores? ¿Cuánto saben de neurociencia, por ejemplo, los educadores? De cómo se comporta el cerebro humano, qué cosas hay que estimularla. Los que arman las currículas educativas, ¿cuántos saben metidos en la ciencia? ¿Cuántos saben del comportamiento anatómico, fisiológico, bioquímico del ser humano? A ese ser humano que están formando. ¿Qué seres humanos queremos formar? ¿Seres humanos competitivos para un mercado laboral? ¿O seres humanos integrados en una sociedad con principios y con valores y después viene todo el conocimiento? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la educación esencial abarca un sinfín de objetivos que todos apuntan a la formación del niño. ¿Ah? Entonces, como les decía, es imposible desarrollarlo todo, pero tenía que decirles más o menos comenzar con este desarrollo. Ahora también las educaciones dependen del contexto, como hablábamos. ¿Dónde se desarrolla la educación de un niño? ¿En la selva? ¿En un país sudamericano? ¿En un país del primer mundo? ¿En un país democrático? ¿En un país con regímenes dictatoriales o religiosos extremos? ¿Cómo es? Por ejemplo, Uruguay es un país de que la educación pública es laica, gratuita y obligatoria. Pero es solamente la pública, porque es a la que van los que no pueden pagar. Porque los que pueden pagar van a una que también los contiene espiritualmente. Entonces no es laica en toda su extensión de la palabra. Es laica para algunos, pero para otros es más libre. ¿Ah? Y donde ahí entran inclusive las religiones, ¿ah? En la educación privada. Que no tengo nada contra las religiones. Cada uno enseña y imparte aquello que espiritualmente lo siente. Pero digo, lo espiritual no pasa por lo religioso. Lo espiritual pasa por lo sentimental y lo emocional del niño. Todas las culturas que pasaron por la tierra desarrollaron un área espiritual. ¿Ah? Sus creencias en un creador, en lo divino. Yo soy creacionista, pero digo, respeto todas las expresiones religiosas y espirituales. Pero la espiritualidad es una parte esencial del individuo, que no debe ser cercenada en su formación cognitiva. Es parte, no aparte, de la realidad del ser humano. Entonces esa espiritualidad lo lleva a una sensibilidad, lo lleva a un mayor respeto, a una mayor empatía. ¿Por qué? Porque desata en el ser humano, hombres y mujeres, una sensibilidad mayor en el relacionamiento humano con sus pares. Entonces, ¿debiéramos enseñar espiritualidad? Sí, debiéramos enseñar desde los primeros años de vida, enseñar espiritualidad a los niños, pero no por los religiosos, ¿no? Sino por personas formadas en los conocimientos profundos de la espiritualidad, pero que pueden o no pertenecer a religiones, pero sin banderas religiosas para hacerlo. ¿Ah? Eso es muy importante. Tener en cuenta que el ser humano no tiene que ser religioso para ser espiritual. ¿Ah? Porque religión viene de religar, ¿ah? De religar al ser humano con un Dios supremo o como se le llame. El ser humano no tiene que religarse a eso, siempre está ligado a eso, nunca se desligó. ¿Ah? El ser humano lo que tiene que desarrollar es su espiritualidad y su reconocimiento de sus propios sentimientos, de sus valores y de sus principios, para luego volcarlo en el relacionamiento con los demás seres humanos. Y de ahí va a sacar unos buenos resultados que le van a satisfacer en la vida. Ahora bien, según los países, supongamos un país democrático, aunque decía Winston Churchill, la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno, pero no es perfecto. Por supuesto que no lo es. Entonces, claro,
Si nosotros estamos en un país del tercer mundo, por ejemplo, donde la política trasciende más allá de las realidades y se mete también en la educación, estamos mal. No podemos convertir los centros educativos de enseñanza, los centros de enseñanza, en un comité del partido político de turno que esté gobernando. No, los niños son los niños y los padres tienen que estar atentos a eso. No es que me llevo bien con el maestro porque es de tal o cual fracción política. Me tengo que llevar bien con el maestro porque es el que está enseñando a mi hijo aquellas cosas que le son necesarias para su formación. En cuanto no separemos eso y nos enfoquemos en dos pilares fundamentales, la formación del educador y la currícula que vamos a impartir para que luego el receptor, que es el educando, salga beneficiado de todo esto, ¿ya? Pero claro, también hay sistemas de gobiernos y sistemas políticos en muchos países del mundo que la currícula siempre va frenando. De esto que yo estoy hablando quizás nunca lo van a aplicar, o quizás dentro de 20, 30 años, pero tratan de frenar el conocimiento sobre todo en los quintiles más bajos, porque el más alto tiene como hacerse de conocimientos mucho más especializados, frenarlo porque el único objetivo de ellos es que trabajen para el aparato productivo y que voten, tal como en el caso de Uruguay, que es obligatorio el voto. Entonces, si nos vota cualquiera, sea pobre, sea rico, está obligado a votar, ¿tá? Le están cercenando también un poco de su libertad al obligarlo a votar. Entonces, ¿qué conocimiento puede tener de un plan político, de una propuesta política, una persona que está sumida en los cantegriles con 1001 problemas por resolver en su vida? Que tiene sus hijos que no tiene para darle de comer, mal vestidos, mal alimentados, mal nutridos. Entonces es imposible eso. Entonces es una jugarreta. Si nosotros dijéramos, bueno, acá no votan más los pobres, va a ver que enseguida se van terminando los pobres, ¿tá? Si usted hace 6 meses que no trabaja, no está obligado a votar. No vote. Va a ver que enseguida le consiguen trabajo para todos y abren fuentes de trabajo para todos. Lo que pasa es que, claro, a muchos gobernantes son tan lentos en su capacidad que lo que quieren es gobernar un país de ignorantes. No tienen la grandeza de espíritu de querer gobernar un país de gente con conocimiento, de gente muy capaz y que le exija a él un mayor procedimiento. No. ¿Por qué? Porque están limitados, ¿tá? Y esa es la realidad que pasa en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, pero en muchos países, pasa en África, pasa en muchos países. Que en el país de los ciegos un tuerto es rey, ¿no? Bueno, así pasa. Entonces, la educación para cualquier nación en el mundo, para cualquier cultura en el mundo, es la base fundamental de la sostenibilidad de la calidad social. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No existe, porque si nosotros permitimos que se degrade la educación, como se ha degradado en el caso de Uruguay, tengo como ejemplo, en los últimos 40 años ha ido en debacle, eso después repercute en la sociedad que tenemos. Entonces, los ignorantes y los delincuentes y los pobres no vinieron de Marte y se instalaron ayer acá. Lo produjo la propia sociedad y el propio sistema. Cambiar eso es fundamental. Y a nosotros los padres nos compete la responsabilidad total de saber qué queremos para nuestros hijos. Comencemos con el centro educativo de la familia. Valores, principios y buenas costumbres. Es fundamental. Si nosotros, que está en nuestro poder, hacer eso, no necesitamos mucha capacidad para eso. Es atender a nuestros hijos en ese global de disciplina, respeto y obediencia, que es la forma de explicarle a nuestros hijos que tienen derechos y que tienen deberes. Si comenzamos, las transformaciones llevan de 10 a 20 años. Esos niños de hoy, mañana se van a hacer cargo del país, sin duda, en todas las áreas.
El niño de hoy, de los quintiles más bajos, mañana quizás, salvo que se formen esos guetos que a veces hay, va a compartir un estadio, una playa, una plaza, un parque, con los hijos de los más pudientes también. Y que no existan esas grandes diferencias, intelectuales sobre todo, psicoemocionales sobre todo, de saber que existe el que tiene menos y existe el que tiene más. Eso es irreversible, pero que ninguno es mejor que el otro. Eso es importante tenerlo en cuenta, para que logremos una sociedad más justa, más estable, más feliz y más próspera, por supuesto. Hasta aquí, en el día de hoy, desarrollamos esta parte de la educación esencial del individuo, del ser humano, de los niños, explicándote las bases fundamentales. Porque claro, muchas veces nosotros hablamos de educación, pero en el global debiera haber más recursos para los educadores, también más capacitación. No puede ser que la persona que está cuidando la semilla de la sociedad tenga sueldos tan bajos. Hablo de mi país, pero también se traslada a los demás países. ¿Ah? Es tan importante lo que hace un maestro, un profesor, como lo que hace un médico. ¿Ah? O cualquier otro en el área de las ciencias y en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque esa es la garantía. Si él está bien, es la garantía de que lo que va a impartir va a estar bien. Y los que tienen que formar las currículas de qué se le va a transmitir al niño, tienen que ser conscientes de que el niño, ese niño que le van a entregar un conocimiento, tiene que apuntar a ser 10 veces mejores que ellos. Ese debe ser el objetivo. Que todas las personas a las que nosotros llegamos con nuestro conocimiento se formen y sean mucho mejores que nosotros. Que eso va a garantizar la prosperidad de la nación, la prosperidad del pueblo. Nos vemos en la próxima entrega. Estaremos quizás hablando de política y economía o algún otro tema que tengamos por ahí, porque también mucha gente nos está pidiendo que desarrollemos algunos otros temas. Bueno, hoy tocó el de educación porque estaba un poco planificado, pero también mucha gente que se interesó en la educación emocional, en la educación esencial. Y bueno, claro, eso lleva todo un esquema de funcionamiento, ¿verdad? De transmitirle a los padres cómo es, cómo comienza. Hay un conocimiento profundo en neurociencia, todo eso que lleva en una aplicación en un contexto de formación muy especializado, pero que hemos tratado de sintetizar en este momento para que todos entendieran de una manera lo más sencilla posible. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega.